Este video tiene dos corrientes importantes. La primera, el análisis del discurso de Martin Luther King como tal, como un discurso que busca la libertad y la igualdad de uno de los sectores más vulnerables y oprimidos de la sociedad norteamericana, y cuyas únicas equivalencias en ese tiempo se podían encontrar en Sudáfrica y entre las etnias nativas de América Latina, por ejemplo, Chiapas. La segunda corriente del video es el análisis de las dotes de escritor y orador de Luther King. Lo menciono porque con el enorme peso del mensaje pasamos por alto la forma en que el discurso está redactado y después la innegable maestría oratoria de su presentación. Los escolares grecolatinos trabajaban fuertemente tres habilidades básicas a las cuales bautizaron con el nombre de trivium: lógica, gramática y retórica. Pensar bien, escribir bien y hablar bien. Trabajemos el trivium con uno de los discursos más importantes de la historia contemporánea. Yo tengo un sueño, del Dr. Martin Luther King Jr. El día 28 de agosto de 1963, al final de la marcha de Washington, fue pronunciado por el estadounidense Martin Luther King uno de los discursos más profundos en la historia de la humanidad. Este lleva por nombre Yo tengo un sueño. Es un discurso optimista, esperanzador, que propone el ideal de una sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, con pleno reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana, que en ese momento histórico eran prácticamente nulos. El discurso es considerado un catalizador en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo entero. Es una guía para las personas de cualquier tono de piel, religión y ascendencia en la verdadera búsqueda de la libertad, igualdad y fraternidad. El Dr. King nos da una muestra de lo que es la oratoria, con un mensaje lleno de ethos y patos, y pintando una imagen clara y realista de la deprimente situación de las personas llamadas afroamericanas. Sin embargo, su mensaje no se hunde en el pantano de la desesperación al solo señalar las desigualdades mediante el recurso de narrarnos su sueño y la repetitividad de 4 palabras gatillo convertidas en la frase Yo tengo un sueño. Sus dotes de escritor y orador se manifiestan en variadas etapas del discurso. Primero, hace con toda su autoridad moral, ethos, un decreto. Esta manifestación será recordada como la mayor manifestación por los derechos de la libertad en los Estados Unidos. Segundo, utiliza el referente histórico de la fundación de los Estados Unidos que mencionan los derechos del hombre en su Declaración de Independencia, logrando con ello la empatía, patos. Creemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres han sido creados iguales ante Dios y tienen los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. A continuación, Luther King saca otro as de su manga con un segundo referente a la historia de los Estados Unidos, mencionando a Abraham Lincoln. Hace un siglo, un gran estadounidense bajo cuya sombra simbólica nos encontramos ahora,
firmó la Proclamación de Emancipación. Este trascendental decreto llegó como un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros. Pero 100 años después, las personas negras todavía no son libres. Hemos venido a la capital de nuestra nación en cierto sentido para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que a todos los hombres, sí, a los hombres negros y también a los hombres blancos, les serían garantizados los derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En este momento, el reverendo Luther King cambia el tono de su mensaje y nos advierte que el aire fresco de la igualdad y la luz de la libertad no llegaron a todos. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Pero nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad de esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. Y aquí, el Dr. Luther King nos contagia el sentimiento de urgencia que lleva su lucha social. También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia feroz de la hora. Este no es tiempo para entrar en el lujo del enfriamiento o para tomar la droga tranquilizadora del gradualismo. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la sólida roca de la hermandad. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. En este punto, Martin Luther King nos sumerge en su visión de lo que algún día pudiera llegar a ser la sociedad de los Estados Unidos. Y, ¿por qué no?, el resto de nuestro pequeño azul y maravilloso planeta. No nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que todas estas verdades son evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia
los hijos de exesclavos y los hijos de expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, ahí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y cada montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado: mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino. Desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe de convertirse en una realidad. Entonces, dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de Nueva Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi, desde cada ladera. Dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo canto espiritual negro. Por fin somos libres, por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Espero les haya gustado este sencillo análisis, pero sobre todo,
Espero que algún día se logre ese sueño y que las ridículas divisiones humanas sean tan solo una pesadilla distante. Se despide su amigo Ricardo Reza.